Ya, sí, no podía prender mi micrófono. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Odil, por acompañarnos, compartirnos el día de hoy. Me voy a permitir leer muy brevemente un poco de su amplia trayectoria. Cortés es experta en responsabilidad social corporativa, estrategias de sustentabilidad, proyectos productivos con inclusión de cadenas de valor responsable. Es feminista, emprendedora, conferencista con formación en política internacional, así como un posgrado en responsabilidad social. Activa participante en medios de comunicación mexicanos, prensa, redes sociales y columnas editoriales. Es directora de operaciones de Integrarse, académica universitaria en el Tecnológico de Monterrey, tesorera de la Red Nacional de Apoyo de la OSC y profesora de maestría de la Universidad Anáhuac. Entre algunos de sus premios y reconocimientos se encuentra el Top Voice Equidad de Género del 2023 de LinkedIn, una reunión con Kamala Harris en 2021 y con Jill Biden en 2023. Asimismo, obtuvo en 2021 el premio Green Ring y en 2022 fue reconocida como mujer líder San Petrina por la labor de sostenibilidad. Pues bueno, es como digo un gusto. Muchas gracias, Odil, por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, me contrario, gracias por invitarme. Y pues, hola a todos y a todas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre desigualdades de género. Creo que es un momento importante previo a el 8 de marzo poder hablar sobre todo de cómo, como lo decía aquí la invitación, que me soplo, el asunto de la autonomía económica en las mujeres, ¿no? ¿Por qué se vuelve importante pensar en la autonomía económica? De entrada, hay una básica, ¿no? Que me imagino que quienes están aquí ubican, que es que no hay como tal bueno, hay una desigualdad marcada, estadísticamente lo quieran ver, lo queramos ver como lo queramos ver, pero una de las maneras que se continúa la violencia a lo largo del tiempo entre hombres y mujeres es por algo que llamamos justamente la violencia patrimonial. Y con esto nos referimos a que las mujeres no pueden tener o ingresos o sobre todo generar patrimonio que les permita salir de esos círculos de violencia. Por eso pues por lo menos para integrarse, para lo que hacemos suele ser importante pensar en eh, la independencia económica de las mujeres y tenemos ya un rato trabajando en algunos proyectos que hablan de ello, ¿no? Les voy a compartir como varios datos de lo que hemos trabajado a lo largo del tiempo. De entrada, pues en México, por ejemplo, cuando hablamos de emprendedores, para darnos una idea, ¿no? Solo el 19% de los emprendedores en México son mujeres. Ahora, ¿esto quiere decir que hay menos mujeres emprendiendo? No, lo que quiere decir es que hay menos mujeres emprendiendo en el sector formal. Y ahí es donde justamente empieza alguna de las grandes diferencias, ¿no? En el sector informal tenemos a mujeres que tienen negocios sobre todo de comida, que tienen negocios tremendamente informales, pero eso las hace tremendamente vulnerables al ingreso. No sé si alguien de ustedes ubica qué es una vulnerabilidad al ingreso. Entonces, no sé si interactúan o no, pero si le podemos como poner. Parte de lo que nosotros hicimos en pandemia, por ejemplo, fue justamente apoyar a estas mujeres que con la vulnerabilidad al ingreso, lo que queremos decir es que veo que alguien está escribiendo por ahí, creo, entonces, dejen veo si sale el chat. Nos referimos a que tienen dinero hoy, pero que no generan con condiciones para poder hacer que ese dinero se mantenga a lo largo del tiempo. Y una de las razones, de las cosas más obvias que vivimos durante la pandemia fue las mujeres que estaban dependiendo completamente de servicios a través de limpieza, por ejemplo. Porque a una persona de limpieza le suelen pagar el día. Y cuando no estaba trabajando o cuando no fueron, empezaron a faltar, entonces dejaron de pagarles justamente tener ese ingreso. Entonces, de entrada, las mujeres hoy en México emprenden en mecanismos formales con menor cantidad. Lo que sí hacemos es dedicar hasta 3 veces más de tiempo a realizar las tareas domésticas. Tenemos menos, ¿no? Como acceso a puestos directivos. Ahorita voy a como a hilar todos estos datos. Y justo lo que les decía, ¿no? Al final tenemos 60% de negocios informales creados por necesidad
versus 48%, ¿no? Y 17% de mujeres que no tienen acceso a los créditos. Entonces, esto, o no tienen siquiera cuentas de banco, solo un tercio de la población femenina tiene cuentas de banco. Entonces, esto se vuelve importante porque aun cuando hablemos de independencia económica, estamos hablando de dependencia de los hombres para, ¿no? Obtener los recursos, incluso para gastarlos. Aún cuando estamos dentro de mercados laborales, tenemos todavía unas desigualdades o unas brechas salariales importantes. Una de ellas es que no recibimos la misma paga. Y entonces, cuando hablamos de recibir la misma paga, yo trabajo mucho con empresas, siempre nos dicen esto de, no, hombre, pero si yo por supuesto que les ofrezco lo mismo. No sé, ¿alguien alguna vez ha tenido como esta conversación de por qué una mujer gana menos que un hombre? ¿Quiera compartirlo? No sé si alguna vez alguien les ha dicho eso, como de, ¿cómo crees que ganan menos si les ofrecemos lo mismo? Ok, mira, pues, no sé. Dinos, cuéntanos, Luisa. Luisa Tamayo. Puede prender su micro, Luisa. No sé si se puede. Mira, aquí nos dicen, es por las profesiones que elegimos. Eh... no le deja abrir el micrófono a Luisa. Araceli, no sé si tú puedes abrir tu micro también. Bueno, voy a ir leyendo lo que pone. Pero Ya, bueno, ya, a ver. bueno, pues a ese respecto, digamos que los empleadores se escudan en el hecho de que pues una mujer eh, pues va a dejar el trabajo porque se embaraza o va a pedir permisos porque tiene que cuidar a los niños o porque los tiene que llevar al médico. Entonces, se escudan en ese hecho, ¿no? De que va a ser menos productiva la mujer, sobre todo si está en edad reproductiva, pues por esos hechos, por esos factores. Ok, y tú, no solo tú, Ara, sino quienes están aquí, ¿ustedes creen que verdaderamente les ofrecen menos? Porque eso que está diciendo Araceli, que es muy cierto, creo que lo que hace es filtrar el que la mujer no llegue siquiera a la entrevista, ¿no? Pero ustedes creen que ya diciendo que la van a contratar, ¿le pagan menos? Ah, cuando se trata de empleos en empresas que tienen unos tabuladores específicos, no creo que te paguen menos, pero sí es más difícil que te contraten. Ok, no sé si pueden abrir el micro cualquiera de las otras dos que tienen la manita levantada, si la quieren contar, con gusto. Bueno, si no me voy a seguir. Uno de los grandes retos que tenemos en el mercado laboral es que no nada más es lo que está diciendo Araceli, que es muy cierto, o sea, el hecho de que pasen, te filtran, ¿no? Y entonces no llegas ni siquiera a la entrevista, sino que incluso cuando ya estás ahí, el puesto, la posición, no te dice claramente cuánto vas a ganar. Esa es una de las grandes batallas que yo traigo a nivel personal con muchas empresas, porque lo que sí nos pasa es que nos salen con cosas como sueldo a tratar, seguramente han escuchado eso antes, ¿no? O sueldo según capacidades. Y entonces lo que está ocurriendo es que se vuelve una profecía autocumplida, porque las mujeres hoy tienen acceso, lo que decían algunos compañeros en el chat, ¿no? Tienen acceso solo a ciertos puestos. Y entonces, si yo, por ejemplo, cuando tuve que empezar a trabajar, las únicas opciones que tenía era trabajar dentro de mi propia, dentro de lo que sé hacer, y entonces me pasa, yo trabajo mucho con mujeres, de verdad, y entonces justo esta idea de, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es ser asistente, ¿no? Porque yo de por sí yo soy quien se encarga de los horarios de mis hijos y mis hijas y de bla, bla, entonces ya tengo esta experiencia, voy a ser asistente. Pero entonces esos puestos de asistente están, ojalá dijéramos que tabulados, pero la verdad es que pocas veces están tabulados. Lo que ocurre es que te dicen, Moni, ¿cuánto quieres ganar? Y entonces la referencia de una mujer que no tiene manera de medir su tiempo suele ser pues lo que sea es ganancia, ¿no? Entonces acaban diciendo cosas como, pues 10,000 pesos, voy a decir un número, sin saber si eso es el precio del mercado, si en el mejor de los escenarios, de hecho, sí le preguntas a alguien cuánto está ganando. Pero yo lo veo con mis alumnos de universidad todos los días, cuando yo les pregunto cuánto vale su hora, mis alumnos lo tienen muy claro, ¿no? O sea, es como 200 pesos. Hay quien luego se la vuela y me salen con 200, $2,000, ¿no? Es como, cálmate, ni que fuera científico de la NASA.
pero como esa idea tienen muy claro su número. Cuando yo le hago esa pregunta a mujeres con las que trabajamos en comunidades, es que no tienen idea del valor que genera su hora. Saben, claro, que eso, ¿no? Cuidar a su familia, a sus hijos es positivo, pero no lo tienen como un cuánto dinero estaría yo generando con esto que estoy haciendo. Y entonces cuando nos metemos al mercado laboral, lo que muchas veces ocurre es que justamente al no postear las vacantes, se queda a el valor que tú le des a tu propio tiempo. Si no lo han valorado para ti en otros momentos, el valor va a ser distinto. Porque piensen ustedes, y es muy claro, ¿no? Cuando tienen una padre que trabaja y una madre que no trabaja, tú tienes muy claro, si es que lo comunican sus familias, cuánto gana tu papá, pero no sabes cuánto gana tu mamá, porque tu mamá lo que hace es ahorrarle la mayoría de las veces al hogar, y entonces eso no lo tenemos medido, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviera en el mercado laboral? Hoy hay un número, se considera que más o menos una mujer que se dedica al hogar está generando al hogar ahorros por entre 20 y 40 mil pesos, ¿no? Pero ese es un número, pues así de amplio. Entonces, pensemos a la hora en que llegas al mundo laboral, el que no posteen sus vacantes con cuánto dinero es, porque si tuvieran tabuladores, como dice Araceli, que algunas lo tienen, entonces de menos ponen el tabulador, ¿no? O sea, como el rango va entre esto y esto. Pero Oye, hoy, ¿dónde como se lo seguimos dejando a ver ahí cuándo puede, cuánto quiere negociar, las mujeres entran ganando menos y entonces al siguiente puesto, pues ella, su referencia es la chamba anterior, ¿no? Que también les pagaba menos. Entonces, de todos modos, ganan menos porque están ganando respecto a algo que empezó ya en esa brecha. Entonces, esa es la primera de estas, ¿no? Que no recibimos la misma remuneración. Cada vez es mayor esta remuneración, seguramente lo han visto, ¿no? Pues a veces es hasta 70 centavos de cada peso que ganan los hombres, 77 centavos, ¿no? De cada dólar que se ganan los hombres. Y esto evidentemente decrece en algunos lugares, ¿no? En el caso del África subsahariana la diferencia es muy alta y además hay una gran diferencia entre persona que tiene hijos y persona que no tiene hijos. Eso también nos habla de cómo los feminismos, y eso creo que es algo bien interesante, cuando hablamos de feminismo no hay un feminismo, son los feminismos, y los feminismos tienen diferentes perspectivas de lucha, y entonces yo, por ejemplo, que no tengo hijos e hijas, a lo mejor mi lucha es sí el acceso a puestos de trabajo, el que haya más mujeres en puestos directivos, ¿no? Para muchas otras mujeres es el horario flexible, los beneficios de maternidad o de paternidad responsables, o sea, estamos buscando las diferentes maneras de tener acceso a una mejor calidad de vida, ¿no? En entrada, y eso pues muchas veces está helado al salario. Eh, Esto no es exclusivo de México, evidentemente hay países que tienen brechas mucho más altas de ingreso, y aquí lo pueden ver, en el caso de México es el 14%, pero bueno, en los países como Reino Unido, Japón, que es mucho más alta esa brecha. Y lo que sí es que pues los ingresos han variado muy poco en la última década. Y justo una de las cosas que este gobierno hizo de crecer el salario mínimo suena a una política positiva, pero no funciona como tal si no tiene la estructura que necesitan las mujeres para que ese aumento en el sueldo les pueda permitir gastar menos. No solamente porque hay una máxima ahí de economía que cuando subes el salario mínimo aumenta la inflación, ya se ha comprobado que no necesariamente es así, pero si tú aumentas el sueldo, de todos modos la mujer tiene que seguir gastando en las guarderías que se quitaron al inicio del gobierno, en las medicinas desde el sector privado porque no están atendiendo medicinas en el sector público, en el espacio o la manutención de un familiar adicional, porque no nada más estamos hablando de mujeres que cuidan hacia abajo, ¿no? A sus hijos. También estamos hablando de mujeres que cuidan hacia arriba, que son las cuidadoras de otros adultos o de adultos mayores, de personas con discapacidad, de sus padres y sus madres. Entonces, las guarderías, por ejemplo, resuelven la diferencia hacia abajo, pero hacia arriba, ¿no? Hacia arriba sigue siendo una responsabilidad, pues, muy femenina, lamentablemente, ¿no? Yo lo sigo comprobando en pues ahora sí que cada clase que doy, porque siempre pregunto, cuando piensan en que alguien cuida a sus abuelos, ¿quién es la persona que los cuida? Y siempre es una mujer, ya sea una mujer a la que le pagan, una enfermera, una cuidadora, o una tía, ¿no? Como la propia madre, o sea, la persona que está cuidando a estas adultos mayores. Entonces, no nada más es, repito, la brecha al ingreso y el que aumente el salario mínimo, sino también el cómo ese salario no está siendo suficiente para cubrir el resto de los gastos, ¿no?
La población ocupada de las mujeres es menor en muchos de los casos y justamente es menor, pues por eso que estamos hablando, ¿no? De no podemos, he escuchado mucho esta frase últimamente y me parece muy cierta, el que la mujer salga al mercado laboral no necesariamente significó un beneficio porque ahora, y no estoy diciendo que esté mal, pero además, o sea, ahora hacemos dos cosas. Estamos en el mercado laboral y seguimos estando en las vidas domésticas. Y justo lo vimos al inicio, ¿no? Con los números. O sea, hoy las mujeres dedican 3 veces más tiempo al cuidado del hogar y al cuidado de la familia que los hombres. Ahí es donde hay una infraestructura importante que se pueden cambiar en las empresas, en los lugares de trabajo, para justamente entender que no hay una responsabilidad compartida si no se otorga la misma cantidad de flexibilidad en los trabajos. Por eso se vuelve importante el trabajo flexible. En la pandemia también uno de los grandes problemas es que el trabajo flexible implicaba que ahora sí te quedabas en tu casa, ¿no? Y que los niños estaban en la escuela y estabas ahí full time. El permitir el trabajo flexible a los hombres como a las mujeres ayuda justamente a poder hacer esa división de labores. Yo siempre platico una anécdota donde mi hermano, uno de mis sobrinos tenía constantemente como enfermedades y tenían que ir al hospital o al doctor y su jefe un día le dijo como, bueno, pareces mujer. La frase ni siquiera fue así, lo que le dijo es, pareces vieja, pues que no tiene mamá. Me dejó muy impresionada. Le estoy hablando de un niño que tiene 10 años, o sea, esto fue hace, ¿no? Unos 8 7 años, porque justamente todavía la expectativa en el rol de género es que el cuidado lo ejerzan las mujeres. Y si son mujeres que trabajan y si son mujeres que están como en otros espacios, pues se vuelve más difícil, ¿no? Me encanta todo lo que están comentando en el chat, porque justo esa imagen que les puso Anayeli es muy cierto, ¿no? O sea, no estamos en igualdad de circunstancias cuando tenemos algo que llamamos el doble turno, la carga mental. Y entonces seguramente las mujeres que tienen hijos en esta sesión lo han de tener más claro. eh, Cada vez más hago el ejercicio en mis salones de preguntar, ¿no? Como si hoy se enferman, ¿a quién tendrían que llamar? Y la mayoría de las veces buscan a una madre, ¿no? Em, Cuando me dicen que un hombre, me dicen además dos frases que luego acaban jugándonos en contra. Una es que dicen, es que mi mamá se pondría loca y entonces mejor le digo a mi papá porque él es más centrado. Y entonces esta idea, volvemos a esta idea como del enloquecimiento de las mujeres como algo, ¿no? Que se nos pone a nosotros, y a mi papá porque él es el que tiene los datos del seguro de gastos médicos. Y eso también nos habla de lo mismo, ¿no? O sea, que de dónde está concentrada esta información. Entonces, eso es uno de los grandes temas, el permitir tener una fuente de ingreso, pero no por eso pensar que hemos conseguido la igualdad. Creo que eso es una de nuestras grandes mentiras. El que tengamos empleos no nos está dando igualdad. Nos está dando independencia económica en algunos casos, sí, permite que las mujeres que antes sufrían violencia y que no tenían ingresos salgan también, pero todavía la igualdad salarial, por ejemplo, se calcula que va a tardar 257 años en ocurrir. 200 años. O sea, me parece impresionante pensar que ninguna de las personas que estamos en esta sala vamos a estar vivas para cuando podamos decir que los hombres y las mujeres ganan igual, ¿eh? Y tenemos algunos ejemplos de por qué las mujeres no funcionan así. Dice, soy Juana, soy cocinera y no me quieren contratar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser cocinera que ser chef. Y entonces a un chef sí lo contratan, a un chef sí le ofrecen sus prestaciones, a una cocinera no, la tienes en una fonda, la tienes en economía informal. Entonces, ¿y cómo todavía son estos roles de género los que están ahí, aun cuando seguramente no hay dos ejercicios antes, pero si tú piensas buscas los restaurantes Michelin en el mundo, casi siempre tienen chefs hombres. Sin embargo, quien se encarga de la comida diaria en las casas son mujeres. Entonces, ¿cómo tenemos todavía este privilegio de unos sobre otros? Eso es una, ¿no? Silvia, por ejemplo, me dice, la pensión que recibo no la dictaminaron como accidente de trabajo. Y estos son dos testimonios reales y quiero contárselos porque en México, hasta hace unos años, si honestamente no sé si ya cambió la ley, quiero pensar que sí, les cuento todo esto de experiencia propia, que serían unos 13 años. Si un hombre fallece y la mujer recibe su pensión. Si una mujer fallece, el hombre tendría que ganar menos de lo que ganaba la mujer para que le den la pensión. Esto no nos habla de cómo los hombres no reciben, o sea, como pobres hombres que no están teniendo igualdad de circunstancias. O sea, sí es injusto, pero el trasfondo es que la expectativa gubernamental es que la mujer dependa del ingreso del hombre, no así al revés.
Entonces, por eso se vuelve interesante pensar en cómo las leyes están normándonos estos desigualdades y cómo estamos permitiendo que se permitan, ¿no? Les decía que es un tema de cuidadoras, y entonces ahora cuando las mujeres no tienen hijos, hacemos, bueno, no es que sea una broma, no creo que sea una broma, pero esta idea de, bueno, es que yo no tengo hijos, tengo perrijos, te dicen, ¿no? Pero al final sigue siendo una labor de cuidado. Y entonces eso sigue requiriendo el tiempo y el espacio, y ¿no? Como para poderlo hacer y poderlo considerar, ¿no? Y justo la historia de Edna de nunca he recibido un pago justo por el tiempo de clases que doy. Yo como profesora, y creo que aquí varias personas partirán lo mismo, a nosotros nos pagan por hora en aula. No nos pagan por hora que nos tardamos en preparar la clase, no nos tardan por hora que nos tardamos en calificar las clases. Y entonces eso, volvemos al contexto, ¿no? De desigualdad en México, significa que hay mujeres que tienen que compaginar horarios laborales con, ¿no? Las tareas de las clases, y que no es la misma circunstancia, ¿no? Incluso he conocido colegas a las que les dice en las escuelas como, vamos a pagar menos porque te vamos a dar beca para tus hijos o hijas, ¿no? Y entonces hay como esta lógica de, no, tú me tendrías que pagar y yo decido qué hacer. No, como no el poderlo sustituir una con otra, ¿no? Entonces, hay todavía 55% de mujeres en edad de trabajar que no lo están haciendo por la razón que no, como que sea. Y esto me lleva, por ejemplo, yo vivo en Monterrey, y una de las cosas que he notado es que Monterrey, no, bueno, no Monterrey, déjenme refrasear correctamente. En San Pedro, que es este municipio que es el más rico de Latinoamérica, tiene las mayores tasas de educación en hombres y mujeres, pero también una tasa bastante baja, no la más baja, pero también es una tasa baja de ocupación de mujeres. Y entonces eso llama la atención porque tienes mujeres muy preparadas que no están trabajando. Quiero pensar que es porque no quieren trabajar, pero la realidad, como la vivo, ¿no? Como la siento, es que hay todavía esta expectativa en donde pues se tienen que casar y tener hijos y dedicarse entonces al hogar, ¿no? Entonces tienes talento desperdiciado en el sentido de que se profesionalizó, se especializó, y la expectativa era que pudiera ocuparse solamente una parte de ese talento. Vengo de dar una clase donde se mencionó mucho a Mariana Rodríguez, no sé si ustedes ubican quién es Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel, el gobernador de Nuevo León, pero que más ahorita está en campaña para ser alcaldesa de Monterrey. Y lo que mencionaban es eso, ¿no? Es que cómo puede estar ella y por qué no, ¿no? O sea, como todavía esta lógica de el apadrinamiento de un hombre para algunos cargos públicos, por ejemplo. Y entonces ahora yo lo trabajo acerca de una organización que se llama AUNA, que lo que hacemos es apoyar a mujeres que están buscando cargos públicos. Y justamente lo que vemos mucho es eso, que aunque las mujeres creen redes entre mujeres, quien te tiene que dar el espaldarazo para que decidan si eres candidato o no eres candidata sigue siendo un hombre, porque todavía no hay mujeres en los puestos, no hay ningún partido que esté encabezado por una mujer, no hay, ¿no? Como todavía hay muchísimo que hacer en esos temas, entonces estamos lejos de estos temas. ¿Y por qué existe? Pues ya lo hemos hablado, un poco por las horas de trabajo, porque al final, si tengo que encargarme de trabajo no remunerado, entonces dedico menos horas. Yo me acuerdo mucho que a mi madre en su momento le decían que por qué no subía de puesto, y ella decía, no, porque yo quiero seguir saliendo a las 3 de la tarde. Y eso es una realidad en México, lamentablemente. Los puestos directivos cada vez son mucho más horas de trabajo, que no es que esté bien, pero como esa es la costumbre, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que están limitadas completamente a eso en un inicio, ¿no? La subrepresentación en puestos directivos, a mí me vuela la cabeza que todavía mis clientes me salen con cosas como, queremos el 30% de mujeres en puestos directivos. A ver, tampoco son enchiladas, ¿no? O sea, yo les decía, no se trata de tráeme el 30% de mujeres y ¡tará! Ya lo logramos. Tienen las condiciones para trabajar en eso, ¿no? Como con gente con discapacidad. O sea, tu espacio está verdaderamente inclusivo, porque si vas a traer a mujeres a trabajar rodeadas de hombres violentos, en horarios de trabajos extendidos, que van a sufrir acoso, que pues tampoco necesariamente son, ¿no? Es algo positivo traer a las mujeres en esas condiciones. Otra de las cosas es que también
no podemos asumir que por tener mujeres en puestos directivos vamos a ver conseguir un logro en igualdad si esas mujeres tienen direcciones masculinizadas. Hoy en el mercado laboral, para poder sobresalir, pues muchas mujeres tienen que hacer un blending, ¿no? O sea, el parecerse a los hombres. Y entonces adoptan condiciones de los hombres, adoptan actitudes de los hombres, y eso pues nos perjudica igual que si un hombre está ahí, o sea, no es porque sea una mujer. Uno de los retos que hemos tenido ahora con este 8 de marzo, con la marcha, es que en el contingente en el que estamos armando, algunas mujeres nos han dicho, yo ya no quiero ir a marchar porque a mí pues otras, o sea, yo veo ahí marchando a mujeres que han sido violentas conmigo. Y eso es uno de los grandes temas. O sea, el ser mujer no nos hace buenas feministas. Ahora, también creo que no hay un feministómetro, pero de eso hablamos luego, ¿no? Pero no hay como unas feministas que sean congruentes completamente porque todavía nos movemos en un mundo de hombres. No sé si hay alguien aquí que le pase lo mismo, pero yo cada vez más inintencionadamente, no vayan a pensar los hombres que están aquí que me caen gordos ya por, no, verdad es que no, pero inintencionadamente mis grupos de trabajo, mis grupos cada vez son más de mujeres, ¿no? Y como que eso hace que a veces se me olvida el mundo de allá afuera hasta que entro a las redes sociales. Y entonces empiezas a ver estos comentarios que son profundamente misóginos, estos comentarios que son, que vienen de mujeres y de hombres, indistintamente. Y entonces justo esa es la lógica de tener una representación, no nada más como de mujer, sino una representación de igualdad, ¿no? De alguien que va a estar ahí dándose cuenta de lo que puede tomar las decisiones. Entonces, no nada más es que tengan los puestos y no nada más es el asunto educativo, ¿no? Pero sí, las mujeres tienen menos preparación, por lo tanto alcanzan menos puestos altos y están en sectores que están peor pagados, porque hoy el sector del, de limpieza, por ejemplo, pues está tremendamente mal pagado. Acabo de tener, les decía que esta sesión con unos jóvenes, son jóvenes de 20, 22 años que tengan, y les pregunto, ¿no? ¿Cuánto le pagan a la persona de limpieza? Y digo persona de limpieza sabiendo que es muy probable que sea una mujer, ¿no? Tremendamente probable que sea una mujer. ¿Y cuánto les pagan? Y me sale, fíjense, me empiezan a dar como sus números, ¿no? A ver, seguramente ni siquiera tienen ellos claros porque no lo pagan ellas, lo paga la familia, ¿no? Pero sí fue algo así como 3,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes. Y de repente alguien dice 15,000 pesos al mes y la actitud de todo el salón fue como, le pagas muchísimo. Y él les decía, por qué nos genera esta sensación de le pagamos mucho? Pues porque estamos acostumbrados a mal pagar el servicio de limpieza, que es donde están el grueso de las mujeres. Y eso llega a un punto en pensar, si tú no tienes, si tuviste todos estos obstáculos para estudiar, lo que tienes es tu cuerpo. En el caso de los hombres, su cuerpo se usa para hacer albañilería, por ejemplo, para hacer cargadores en algunos lugares. O sea, es un tema de fuerza física. Y entonces en esa fuerza física se les remunera en una forma que la mujer, no es que podemos entrar a tenemos una fuerza física, pero la mujer solamente puede explotar su cuerpo o explotar literalmente su cuerpo a través de la prostitución o en lo que puede hacer con su cuerpo. Y ahí es donde entran todas estas labores manuales, todas estas labores de cocina, las horas de limpieza. Y fíjense lo diferentes que están pagadas. Entonces, sí es una preocupación importante que las mujeres se eduquen para que puedan llegar a esos espacios, porque hoy de la lista de los 500 empresarios más grandes de México, menos del 10% son mujeres. Y las mujeres que están ahí, muchas de ellas heredaron las empresas. No le estoy quitando mérito, pero es que hoy todavía como mujer hacer una empresa que llegue a ese lugar es verdaderamente difícil. Hay ejemplos muy potentes. En Nuevo León tenemos a Blanca Treviño, que es la fundadora de Softec, que es una empresa de tecnología. ¿Saben cuántas pocas mujeres existen en el mundo de la tecnología que encabecen empresas? Entonces, todavía poderlas capacitar y educar y tenerlos. Y justo creo que una de las cosas que sí podemos hacer a favor de las mujeres es dejar de la licenciatitis de lado. Porque justo como la mujer no puede estudiar o no tiene condiciones o se tuvo que cuidar a la familia o las 25,000 razones que haya, para que haya menos mujeres con licenciaturas, por ejemplo, pues no tienen acceso a puestos que yo de verdad me pregunto, ¿y necesitabas una licenciatura para eso? Porque si tú lo que quieres es que yo sea tu asistente, ¿necesitas que sea licenciada en administración de algo o necesitas que sepa ordenar agendas, mantener informes, redactar? Y una mamá hace esas cosas y de gratis, ¿no? Entonces, justo el cómo podemos
buscar espacios para que no sea una barrera el estudio, por ejemplo. Y en integrarse en la empresa que dirijo, lo que hacemos es acompañar a las empresas a eso, hacer reclutamientos que de entrada tu posición no debería de decir que buscas una licenciatura o ingeniería. De entrada, normalmente dicen que buscan ingenieros, no ingenierías, dicen ingenieros, ¿no? Pero vamos a asumir que ya dicen ingenierías. Quieren una ingeniería en... La pregunta es, ¿quieres que haya una persona que estudió ingeniería o tiene que tener un conocimiento específico en algo? Porque ahí sí hay albañiles que tienen conocimientos específicos que tampoco pasaron por una ingeniería. Entonces, eso no, es un esfuerzo, ¿no? Por democratizar y abrir acceso a estos temas. Y es lo justo que les digo, hay una segregación ocupacional en donde pocas mujeres participan en estos sectores tradicionalmente masculinos. A mí me llama la atención que cuando un hombre se queja, un hombre con N y B chica, ¿no? De los que encuentro en redes sociales, se queja de de tener desigualdad y que te dicen como, no, las mujeres ya tienen muchas igualdades. A los hombres me han dicho unas cosas que son bien simpáticas. Por ejemplo, a los hombres nos jubilan después que a ellas. Primero, señor, son 2 años, no sea usted exagerado, ¿no? O sea, la mujer se jubila creo que 2 años antes o 3 años antes que el hombre, según la ley. Pero el tiempo que la mujer tiene de desgaste mental del segundo turno, ese no, a usted no le toca, ¿no? Entonces hay una parte ahí donde estamos intentando nivelar eso, esa es una, ¿no? Otra también que me dice mucho es esto de, sí, ¿y por qué no hay mujeres albañilas? ¿Y por qué los supuestos de riesgo los tienen los hombres? Ay, señor, pues contéstese usted solo, ¿no? O sea, ¿usted cree que los albañiles estarían a gusto trabajando con una albañila? ¿O la albañila no sería violentada por los albañiles? O si no creamos las condiciones para que podamos estar en esos puestos que son tradicionalmente masculinizados, pues no van a llegar las albañilas. Y hay una que otra que sí es albañila, pero todavía tenemos además estos sesgos pensando en como, es que los hombres hacemos los trabajos más peligrosos. Pues sí, porque ustedes salieron a hacerlos antes, pero nada más déjenos hacerlos. Pero si ni siquiera los reclutan, si ni siquiera abren esa posibilidad, si ni siquiera se piensa en que nada más piensen, para quienes están en la Ciudad de México y vivieron el temblor del 2017, a mí me impresionó mucho que tú llegabas a querer ayudar a lo del escombro e inmediatamente había esta división entre hombres y mujeres. Los hombres que lleguen a sacar las piedras, las mujeres que repartan la comida. Ya se podrán imaginar mi nivel de frustración, porque además yo veía algunos como hombres que estaban eligiendo para las piedras y decía como, ay, sí le saco la vuelta, pero fácil, ¿no? En aquel entonces además yo hacía CrossFit, podía cargar hasta 110 kilos, ¿no? Entonces era como, no puede ser que solamente, y aquí entre nos, y muy mal dicho, pero una vez le dije a uno de ellos así como, ¿están cargando con el pene o qué me perdí? Porque no estoy entendiendo la decisión ¿no? de que sea solamente los hombres los que están cargando. Y creo que es eso, como todavía tenemos estos estereotipos en donde jalamos no, pues es que van a ser hombres albañiles. ¿Cuántos de quienes estamos en esta sala hemos hecho el esfuerzo por buscar una mujer que nos ayude a pintar la casa? Y no, seguimos cayendo en estos entendidos de dónde vienen. Entonces, bueno, hay eso. Y un punto de quiebre importante para el crecimiento de las mujeres, sin duda, es el momento en el que su estado civil pasa a casada. Tanto así que el Premio Nobel de Economía del año pasado, pues justamente fue, ¿no? La doctora Claudia, que es la que mide o ha medido la brecha, cómo se amplía a partir de que tienen hijos las mujeres. Entonces, hoy ya sabemos que eso también se llama economía de cuidados, que debemos de empezar a tener programas sociales enfocados a ayudar a esas mujeres para que quienes están haciendo cuidados de infancias o de adultos mayores, pues se puedan reinsertar, ¿no? Entonces, todavía hay muchísimo que tratar ahí. Ya por ahí nos los comparten en el chat y pues son datos evidentes, ¿no? El 35% de las mujeres estudian las carreras, solo el 35% estudian carreras que llamamos STEM, ¿no? Estamos subrepresentadas en la industria científica. ¿Y eso qué significa? Y más en un espacio como este, que a mí me parece increíble que hasta el año pasado fue la primera vez que se usó sangre real para medir la absorción de las toallas sanitarias. ¿Cómo? ¿No? Pues porque no había mujeres involucradas en el desarrollo del producto. Y así, un chorro, todo lo que fue vacunas del COVID, ¿cuántas mujeres estaban involucradas? ¿Cuántas mujeres estaban en los estudios? ¿Qué sabemos de las repercusiones de la vacuna del COVID para mujeres?
Todavía estamos muy subrepresentadas en los sectores donde se está haciendo avances e innovación. Yo siempre cuento la anécdota del cinturón de seguridad, ¿no? De las que están aquí en esta sesión, levanten su manita virtual. ¿Quiénes de ustedes se modifican el cinturón de seguridad cuando se lo ponen? Que se lo pasen debajo del brazo, o que lo pasen para atrás, o que lo muevan, ¿no? Entonces quiero, así, al tiro de piedra, quiero que noten quiénes son las personas que se modifican el cinturón de seguridad. Pues mujeres. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para mujeres. Y es un invento de 1940. Y no hemos podido a la fecha hacer ninguna modificación del diseño, porque todas las mujeres sabemos que con los senos del tamaño que los tengas, es estorbosísimo poderlo usar. Y entonces, eso sí, el capitalismo existe y nos venden las cositas estas para que la jales aquí atrás y se conecte. Vendernos cosas, sí, modificar el diseño, eso no. Así como el meme, ¿no? El que te dice que sí, ese no, pero eso sí, así. Vendernos sí, pero modificar el diseño de algo que todas las personas que usan un automóvil, mujeres que usan un automóvil, claramente estamos sufriendo, eso no, y eso es una de las consecuencias de no estar en el mercado laboral, porque no se nos permite el acceso a estas cosas. Entonces, entre muchas, ¿no? Y esas, digo, una que me parece como la más obvia porque la solemos sufrir varios. En medios masivos, ¿no? Las mujeres ganan mucho menos. Un día un señor me dijo en una plática, como, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Las mujeres sí ganan más en algunos sectores. ¿Cómo cuál, señor? Y me dice, en el porno. Yo como, no, bueno, el señor no me está entendiendo nada, ¿no? O sea, porque justamente pues estamos hablando de eso, claro que gana más señor, pero no porque les parezca que la mujer merece más, sino porque genera más placer al hombre, pues es el que está, ¿no? Como obteniendo el beneficio del porno, porque si hay porno feminista, por cierto, ¿no? Pero se cuesta, porque ese no está pagado por Pornhub. Entonces, esas como diferencias hasta ahí se ven, ¿no? En los medios de comunicación, entonces, bueno, ya que también es una fuente de ingreso, nada más por eso lo traigo a la mesa. Lo que sea los trabajadores del hogar, ¿no? Y bueno, las brechas que el equilibrio laboral, o sea, no están necesariamente basadas en que es que hay más mujeres, o sea, 1.3 veces más mujeres en el mercado laboral que no reciben remuneración en el caso de México. Y evidentemente, como les decía, esto no es exclusivo de México, son países latinoamericanos, pero ¿en dónde está nuestra representación femenina, no? En trabajadores del hogar, la actividad en los organismos internacionales todavía no está al 50, las actividades profesionales, pero ¿saben qué está interesante aprovechando que estamos en una escuela? Las mujeres son el grueso de la población educativa o docente a niveles bajos educativos, es decir, kinder, primaria, somos mujeres. Pero conforme empezamos a crecer, secundarias, universidades o doctorados, entonces hay mucho menos mujeres dando clases, que nos lleva también a mucho menos mujeres participando, ¿no? en las clases, mucho menos mujeres haciendo investigación. O sea, en un entorno docente hay una diferencia importante de cómo sí hay una expectativa de que seamos las educadoras y las cuidadoras, pero no tanto que seamos tan brillantes como para ser doctores. Y entonces no se nos permiten, no se nos otorgan becas, ¿no? Y justo en este punto de quiebre, pues es que quienes tengan aquí doctorado lo saben mejor que yo, que desistí del mío. ¿Quiénes, no? ¿Quiénes vamos a acabar en en las academias? Pues los que tienen grados académicos, te lo piden para dar clases en licenciatura, tienes que tener maestría. Y entonces mucho conocimiento de mujeres que no tienen tiempo de hacer la maestría, pues se pierde porque no pueden estar dando clases, ¿no? Porque no tienen ese título universitario. Los sectores también depende mucho, es justo lo que yo les decía, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, sectores inmobiliarios, pues tenemos una mayor representación de las mujeres. En el sector de... brecha favorable, ok. Y en información en medios masivos, perdón, eso es al revés. O sea, aquí hay muchas más mujeres, información en medios masivos, en organismos no gubernamentales, comercio al por menor, claro. Yo trabajé con una empresa de venta de yogur a Cambaseo y eran puras mujeres. Porque ¿no? Esta lógica de que salgan a la calle y vender y en general el comercio, ¿no? Las manufacturas, el cómo, hoy les digo, esta sesión en donde un alumno cuando les pregunté por qué, cómo puede ser que empresas como Shein den las cosas tan baratas, el joven, muy inocentemente, pues el que culpa tiene, dijo como, pues porque como tienen mucha necesidad, les puedes pagar poquito.
pues quienes tienen más necesidad que las mujeres que tienen que mantener casas, por ejemplo. Entonces les acaban pagando poquito, ¿no? Como en esa lógica, y ahí viene esto de los comercios, las manufacturas, en hospedaje, o sea, vean nada más eso, en dónde estamos, y luego conforme crecemos en términos de electricidad, minería, construcción, pues hay mucho menor representación, que esos también son pues quienes suelen tener en algunos casos más dinero, ¿no? Entonces, solamente lo que les decía ahorita, o sea, sí hay una cantidad importante de mujeres estudiando una licenciatura, pero no llegan al mercado laboral. Yo tengo muchos clientes en el sector de construcción y lo que nos dicen es eso, como es que no hay mujeres, yo quisiera contratar ingenieras civiles, pero no las encuentro, ¿no? Bueno, pues de entrada fórmalas, ¿no? Si es de verdad crees que la necesitas, pues métele lana, paga becas, busca, ¿no? Como gente que estén ahí, pero además de verdad no existen, o nada más en tu proceso de reclutamiento no las encontraste. Porque de que existen, hay, ¿no? O sea, y claro, están en los lugares a lo mejor no mainstream. Entonces, bueno, esto es algunos de los datos, ¿no? Y no estamos haciendo una medición precisa, ¿no? De estas brechas justamente porque pues, todavía no podemos medir en México, sobre todo con temas de seguridad, hay cosas que no nos quieren dar en términos de lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer o qué debemos de considerar? Las mujeres hoy tienen una menor capacidad de crédito. Entonces, eso sí puede ser algo que podamos hacer por las mujeres, prestarles dinero, porque ¿qué creen que si lo pagan? Compartamos Banco, durante mucho tiempo está basado en un modelo de negocio donde le aporta dinero a las mujeres y a las mujeres en comunidad. Y a mí me impresionó el dato porque mientras muchas de las bancarias en México tienen tasas de honorosidad de 30%, Compartamos Banco llegó a tener tasas de un solo dígito. Prestarle a las mujeres, las mujeres somos pagaderas, resolvemos, como dicen las juventudes ahora, las mujeres resuelven. Entonces, eso, ¿no? Los hace tener oportunidades ahí, ¿no? Las mujeres tienen unas oportunidades laborales de crecimiento y si las empleamos y si nosotras activamente salimos a buscar mujeres y les damos como estos empleos y les damos buenos beneficios, ¿no? Otra de las cosas que sabemos es que las mujeres invierten más en sus familias y en sus comunidades. Es impresionante. Invierten a veces o sea, los rangos van entre el 15 y el 70% de su ingreso en su familia. Seguramente han escuchado esta anécdota porque es como muy popular, pero cuando el programa de oportunidades, que ya no sé ahora si existe ese programa, pero cuando era Solidaridad y luego Oportunidades, se le empezó a dar solo a las mujeres porque descubrieron que entre más dinero le daban a los hombres, aumentaba la violencia doméstica y el consumo de alcohol. Entonces las mujeres sí usaban el dinero para sus comunidades, ¿no? Entonces ese era cómo lo hacemos y cómo lo consideramos. Y otra de las realidades es que tenemos esta idea de que el dinero sirve para comprar necesidades. Y si nos saltamos la parte del dinero, ¿no? Y entonces podemos ver cómo no, la mujer no necesita, bueno, no la mujer, pero los grupos vulnerados tienen algo que ofertar que a lo mejor no es como pagable, pero que sí genera beneficios. En la pandemia era un poco más obvio, porque a lo mejor yo no te puedo dar dinero, pero si yo hago limpieza y tú me ayudas a darme comida, o sea, pues ver este sistema de trueque entre las mujeres funciona mucho. Personalmente estoy en varios de esos grupos, pero tengo como cercanía con uno que se llama Compras de Señora. Y justamente ya son pues, una cosa, empezaron siendo de verdad como, creo que yo fui la seño, como dicen, yo fui la seño como 10 y ya ahorita deben de ser 20,000 mujeres en ese grupo, yo creo, una cosa así. Y veo cómo esas redes de apoyo empiezan a hacer esos intercambios. Y entonces, como en esta idea de poder intercambiar, pues ya no tenemos que pasar por el mercado financiero, porque hoy la mujer, pues no es la que menos invierte, es ¿no? Como la que no tiene, les decía, solo el 30% están bancarizadas. Una cosa es estar bancarizada, pero de eso a que tengas dudas, ¿no? Sobre cómo tengas conocimiento sobre cómo invertir, cómo generar rendimientos, eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, así en una repasada muy importante, ¿no? Muy rápida, pero creo que abrimos esta conversación a pensar cómo es que la autonomía de las mujeres todavía no se consigue, ¿no? ¿Por qué es que necesitamos abrir en estos mercados laborales un espacio exclusivamente para las mujeres? ¿Y por qué sí todavía son necesarias las cuotas? Hace poquito un cliente me pidió que hiciera una propuesta y me dijo algo que me voló la cabeza porque me decía, queremos que nos ayudes a hacer una inclusión de mujeres pero limpia.
Y le di vueltas y le di vueltas y yo decía como limpia. ¿A qué se referirá, no? O sea, como que, ¿cómo poder ser una inclusión sucia, o no? ¿A qué está refiriéndose? Y me dijo, pues lo que no queremos es que vaya a haber cuotas para que los hombres no se sientan discriminados. Y entonces me llamó mucho la atención eso, y cómo pensamos todavía que las cuotas de género son una discriminación. De entrada ya luego, digamos, la discriminación a la inversa no existe. Para que la discriminación exista, tiene que ser histórica, sistemática e institucionalizada, y esos tres factores no discriminan a los hombres, ¿no? Pero aún asumiendo que fuéramos a discriminar a los hombres, si estamos buscando la igualdad nos conviene a todos y a todas. Entonces, que tú pienses que poner a más mujeres y salir a buscar activamente a más mujeres es una discriminación, habla de cómo crees que es un mercado que tendría que estar dominado por los hombres, ¿no? Entonces, pues en muy resumidas cuentas, ¿no? Tenemos que generar las condiciones dentro de las empresas para que las mujeres puedan seguir. En lo que logramos hacer esta paridad en el cuidado, las mujeres que cuidan puedan estar en el mercado laboral y estar cuidando sin tener o que sacrificarse o que quemarse a ellas solas. Entonces, crear las condiciones para que la mujer pueda ejercer su vida personal y su vida profesional equitativamente, las condiciones para que los hombres también lo hagan, ¿no? No nada más es un asunto de mujeres. Entre más, y eso significa los 5 días de paternidad no son suficientes. Porque además los das cuando nace el niño y es cuando normalmente la mamá todavía trae a la abuela, la enfermera, ¿no? Y a los 5 días que se fue todo el mundo ya también se fue el papá del chamaco. Entonces, el pensar en cómo creamos las condiciones para que los hombres y las mujeres ejerzan de manera equitativa sus paternidades o sus maternidades, que las empresas tengan condiciones para que las mujeres lleguen y las barreras sistémicas que sí, no son barreras que puso la empresa si quieren, son del sistema, pero que esas barreras sistémicas no las limiten de llegar a nuestras posiciones de trabajo y que dentro de las posiciones de trabajo puedan crecer con la misma facilidad con la que crece alguien que pues o no tiene hijos o no es mujer. Entonces, esos son algunos de mis insights y me encantaría escuchar pues sus comentarios y déjenme leer el chat porque ahora sí ya me atrasé en la lectura. Pues justamente tenemos bastantes comentarios y algunos cuestionamientos en el chat. Más bien, no sé si quieras que recupere como alguna idea principal de las que he estado leyendo o Sí. quisiera como presentar su pregunta o tú quisieras atender a alguna de las anotaciones que has visto en el chat. Vi una ahorita que la quiero mencionar por el momento histórico en el que estamos. Mencionaron esto de que a las mujeres se cree que no saben dirigir, ¿no? Ciertamente, o sea, eso es real, creemos que las mujeres vamos a ser tremendamente pasionales a la hora de tomar decisiones, y luego ves a Donald Trump y te preguntas a qué se referirá la gente con pasional entonces, ¿no? Pero, o sea, esta idea ya los decía, el asunto de la masculinización, ¿no? Hasta el siglo XX, inicios del XXI, teníamos a Angela Merkel, la dama de hierro, pues así le llamábamos la dama de hierro a Margaret Thatcher, ¿no? O sea, todavía teníamos como esta idea de un liderazgo masculinizado para que fuera reconocido. En los últimos años hemos tenido revolucionada esta idea, ¿no? Tenemos a una, ay, se me olvidó cómo se llama, la de Nueva Zelanda, la de Finlandia, ¿no? Que son mujeres jóvenes que están dirigiendo. Y hoy México vive un momento histórico porque es muy probable que sea una mujer presidenta, del color que sea, pero va a ser mujer, ¿no? Porque no veo remontar al DMC, la verdad. Entonces, en esa lógica, lo que quiero que cuidemos es que independientemente así es Xochitl o Claudia, si les gusta una o la otra, lo que no podemos permitirnos es que cuando esto falle, porque va a fallar, porque las condiciones en México están hechas para que cualquiera de las dos haga lo que haga, vaya a tener un problema, nos permitamos escuchar o decir, ven, por eso las mujeres no pueden. Ese es un riesgo bien importante con tener una mujer presidenta. De hecho, el concepto en inglés se le llama cliffhanging, que a las mujeres les damos los puestos directivos cuando ya todo está perdido. Y entonces justo la lógica es esa. Bueno, pues como ya todo se va a perder, a ver, dáselo a una mujer, a ver qué pasa. Entonces, en esa lógica no nos permitamos pensar que los fallos que tengan o cualquiera de las dos en un futuro son porque son mujeres. Intentemos, ¿no? Como filtrarlo por ese lado. Ahí tengo, no, si quieres rescatar algo, Diana, en lo que acabo de leer también.
la industria del entretenimiento, ciertamente. Y ahí un poco tiene sentido que los hombres, y no nada más en entretenimiento, en todos lados. O sea, también los hombres que están aquí de entrada, les agradezco que estén aquí porque suelen correrle a la gente a los temas de género. Los hombres con N y B chica, ustedes claramente no son eso. Y además, el que estén aquí es bueno porque ustedes sí van a tener acceso a lugares donde nosotras no. Entonces, espero que, ¿no? Héctor, Ángel, Hugo, cuando vean un panel o los inviten a una conferencia y vean que no hay mujeres, alzan la voz y digan, y aquí faltan mujeres. Cuando digan, oye, ¿no conoces a alguien? Piensen en qué mujer podrían invitar. O sea, creo que sí necesitamos a los hombres ahí porque son los que tienen acceso a estos espacios que nosotros todavía no tenemos. ¿No? Por aquí Héctor nos contó lo de la participación de Mariana. Sí, sí, la situación de Mariana es buena en tanto que mujer, es mala en tanto que supuesto, ¿no? Porque al final ciertamente está teniendo una ventaja que también, honestamente, tiene una de nuestras candidatas presidenciales de quien hablan aunque ella no esté. Entonces, un poco es esa, ¿no? La lógica de cuidar que haya igualdad de circunstancias aún entre ellas, ¿no? Mm. De esto que menciona Araceli, de una mujer puede hacer lo que quiera, le va a costar más trabajo, pero lo puede hacer. La idea es que no nos tenga por qué costar más trabajo, ¿no? Eso es como esta idea de lo podemos hacer todo, solo no todo a la vez. El tema es que a la mujer sí se espera que lo haga todo a la vez. Y ese es el gran reto. Machismo internalizado, y ese lo tenemos hombres y mujeres, efectivamente. Eh, ah, ah, ah. Esto que nos menciona Iván de la cocinera y el chef y que no es lo mismo. Cuando la cocina por tradición de amor ha sido cuidada y desarrollada por mujeres por las tradiciones, exacto. Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como además la ventaja del dinero, ¿no? Porque el que puedas estudiar, entonces eso es lo que te hace la gran diferencia. Pero muy buen comentario, Iván, efectivamente. Pues ya, creo que ya leí lo que tenía que leer. Le dice a Iván algo muy cierto. Y eso, y cierro esto pensando en el 8 de marzo. A nivel individual, puede que tengamos muchas buenas experiencias. O sea, que yo, Odil, personalmente, he tenido muchos hombres muy valiosos que me han ayudado, que no han sido machos, que no han, o sea, como sí, seguramente sí. Pero cuando hablamos del movimiento feminista, que recordemos que no es uno, son varios, ¿no? Pero el movimiento feminista estamos hablando no de una experiencia, sino de todas las experiencias. Y entonces cuando nos dicen algo como, es que no todos los hombres son iguales, no, pero siempre es un hombre. O sea, siempre hay un hombre involucrado en algún momento de esa cadena de violencia. Entonces, por eso queremos que cambiemos todos como comunidad, ¿no? Los hombres y las mujeres. Por eso queremos que no haya mujeres que fueron violentadas y que por lo tanto eduquen hombres violentadores y que por lo tanto sigan violentando mujeres. O sea, es un círculo en el que contribuimos hombres y mujeres. No estamos levantando dedos, pero sí es importante recordarnos un poco que el que tengamos nosotros experiencias positivas las tenemos que platicar y creo que también a lo mejor nos hace falta en algún momento como contarlas más para que se vea que sí ha habido cambios, pero también recordar que pues hay muchas negativas por cada positiva, ¿no? Listo, ahora sí, Dianita, ya me voy a callar. No, no, tú síguelo, dile, está maravilloso escucharte. Considero que justamente ha sido una charla no solamente informativa, sino bastante reflexiva. Y ahorita puso una compañera una pregunta justamente que tiene que ver con esta perspectiva o buscar tener perspectiva. ¿Habría algún cambio, no? Porque esta escenario que planteas donde logremos tener una igualdad, tardaríamos más de 200 años. Y eso es si seguimos por el camino en el que vamos. De acuerdo a, no sé, si pensáramos que pudiera haber cambios como los que tú estás realizando, como los que algunas otras organizaciones podrían estar también realizando, ¿consideras que esa brecha temporal podría disminuirse de alguna manera o no? Yo le apuesto mucho al emprendimiento, Diana. O sea, sí creo que el hacer que haya más mujeres emprendedoras
nos va a ayudar a cerrar la brecha, porque el tema es que en los mercados laborales va a ser difícil que se regule. Pero como emprender no necesitas tener estudios académicos para hacerlo, es una solución probable. Por eso las nenis, ¿no? Realmente todo mi movimiento de feminismo en emprendimiento empezó con las nenis en la pandemia, con mujeres generando 9 millones de pesos diarios, ¿no? A partir de intercambio de productos en Facebook. Entonces sí creo que esa es como la probable forma en que más rápido llegaremos a esas igualdades en ingresos, ¿no? Y este emprendimiento, porque nos decías también al principio que es emprendimiento informal, a diferencia del emprendimiento formal, ¿habría como alguna diferencia con relación a eso? O sea, que en lugar de que sea informal, volverlo formal, el emprendimiento. En de largo plazo sí, porque cuando lo haces formal de largo plazo, entonces tienes oportunidades para ahorrar, tienes oportunidades para obtener créditos y entonces eso te permite crecer con mayor facilidad y tienes pues un poco pensiones, pero eso de las pensiones ya es como una palabra que quién sabe qué significa, ¿no? Pero bueno, te supone que vas a tener pensiones. Entonces, para eso funciona que sean emprendimientos formales. Ok, pues muchas gracias, Odil. No sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran comentar. Te agradecen mucho. La verdad es que tú lo viste, ¿no? Espero que no te haya como sacado mucho de la Mm. línea de argumentación que estaba siguiendo, porque estuvo muy activo el chat, bastante interacción entre las compañeras y los compañeros y hacia ti. Y pues bueno, también mucha felicitaciones. No sé, Gaby, si hubiera alguna otra circunstancia que mencionar. No, yo quiero agradecer mucho, Odil, sobre todo estos espacios, ¿no? Que se generan, que se hablan. Yo soy mucho más grande que ustedes y estas cosas no existían, ¿no? Entonces, escuchar gente tan joven con esta claridad y con este impulso, ¿no? De hacer y de decir y de ocuparse, la verdad es que lo aplaudo. Muchas gracias. Creo que Piceno, Capi Piceno quiere decir algo. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de opinar o de hablar. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna asociación en la que una mujer pueda apoyar a una madre, a una madre que tenga esta problemática de cómo educar o cómo asesorar a sus hijos para que se vaya socavando este machismo? ¿Alguna asociación o algo? Porque a mí me gustaría como participar en eso. Les comento, yo ya tuve esta experiencia del tema de la igualdad, tanto en mi ámbito laboral como en el ámbito escolar, pero donde más lo noté o donde más lo estoy viviendo o lo viví es en casa, porque tengo 3 hijos, tengo 2 hijas mujeres y un hijo varón. Cuando yo me enfrento con ahora sí que reto de educar a mis hijos para que crecieran con igualdad, fue donde me di cuenta que nosotras como madres necesitamos talleres, necesitamos charlas, pláticas, como de asesoramiento, porque traemos mucha, ¿cómo se dice? Prejuicios que nos inculcaron desde la infancia, en el cual nos decían que la mujer, tenía que hacerse valer y que el hombre tenía que ser el proveedor. Esta cuestión de roles, vamos. Entonces, aunque uno quiera como hacerlos a un lado, no se puede porque ya son refuerzos, ¿no? Entonces, yo estoy preocupada en esa parte, en que ahorita las que van a ser madres, en las que quieren ser madres, ¿cómo podemos ayudarlas para que tengan esas herramientas? Vamos, esa es mi pregunta. Fíjate que tengo una respuesta parcial, porque como no soy madre, no conozco necesariamente de esos lugares, pero nosotros hacíamos un curso, o hicimos un curso que se llamaba Educando en la Igualdad, y me llamaba mucho la atención porque la gente me preguntaba, ¿no? Como de, pero tú ni hijos tienes, ¿cómo vas a...? Y creo que el centro de esto, Capi, es que para que puedas educar, tú tienes que deconstruirte. Entonces, más que pensar en que alguien te diga cómo hacer una mejor educación,
más bien uno tiene que hacer su propia deconstrucción y entonces así, eso es lo que pasa, invariablemente pasa. Te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en ese curso. Nos contaba una pareja, porque iban los dos, padre-madre, ¿no? Ahí, y nos contaban que iban con su hija caminando y que la hija se volteó y le dijo, mamá, mira, esa señora es gorda. Y me dice la chava, ¿no? Y yo le dije como, no, mijita, eso no se dice, no sé qué. Y entonces fue como, ¿pero la señora era gorda? Sí. ¿Y por qué no se dice eso? Pues porque se va a ofender. Ah, entonces eso es un asunto de la señora. Pero tú a la niña le enseñaste que no, que ser gordo está mal. Y eso es la deconstrucción, a eso me refiero. Entonces, básicamente lo que te diría Capi es primero haz una deconstrucción propia, porque eso va a permear en tu educación de una manera o de otra, ¿no? O sea, antes de cualquier cosa. Y lo que sí hay es muchos cuentos, ahí por ahí les voy a dejar mis redes sociales si quieren luego porque yo ya tengo por ahí un par de cuentos mapeados que pueden usar con los niños para hablar de estos temas y no nada más yo, o sea, hay un chorro de cuentos de cómo hacer eso. Hay una amiga que se llama Alma Carla Sandoval, tiene un libro que se llama Diario para una niña feminista, ¿no? Hay por ahí como varios, como cosas que puedes ir leyendo, pero más bien creo que el cambio es uno y eso se permea en la manera en que crías. Muchas gracias, Odil. Sí, Pues muchas gracias. les invitamos a seguir, pues, integrándose a estos espacios de discusión. Agradezco nuevamente, maestra Diana Berenice, por esta, pues por todo lo que nos ayudas a organizar. Odil, muchísimas gracias. Que esta sea la primera de muchos encuentros con nosotros aquí en el SUA. Pues les invitamos a seguir con las actividades en el marco del 8 de marzo. Daríamos por terminada la sesión y pues cualquier duda, cualquier comentario, Odil ya nos puso ahí es el perfil de ex, Sí, casi no uso ex, fíjate, pero es Instagram y en Instagram. LinkedIn así me encuentran tal cual, Cortés también. Ok, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su presencia, su asistencia. Esta grabación estará en el canal del SUA y pues los esperamos y las esperamos en la próxima sesión que tendremos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Bye. Bye. Gracias, Muchas Odil. gracias.